Hola, ¿qué tal amigos y amigas del bien común? Yo soy Marcos Pla, bienvenidas a La Almohada, la última almohada del año, la última almohada de 2020. Hoy te cuento que 2020 claro que ha tenido algo bueno a pesar de todo lo malo. ¿Vale? Vamos allá. Lo primero es que quiero agradecerte que hayas estado aquí en los programas que hayas estado, ya sea en iVoox, ya sea en YouTube. Muchísimas gracias por hacerme compañía. A mí me ha ayudado a seguir y a contar estas cosas. Espero que haya sido útil y te espero en 2021, te espero la semana que viene. Pero venga, vamos con este último episodio de 2020. 2020, ¿cómo te ha ido a ti? Sí, hay gente a la que le ha ido bien, es cierto, pero yo creo que podemos estar de acuerdo que como sociedad muy bien no nos ha ido, pues sobre todo, aparte de las cosas ordinarias que a veces no nos van bien individualmente, aparte de las cosas que tenemos que mejorar para ser una sociedad bien común, que es lo que propongo en este podcast, una sociedad donde nos cuidamos, una sociedad que cuida la naturaleza, aparte de esas cosas que tenemos que mejorar, este año que hemos tenido, pandemia. Y la pandemia, aunque ya solo sea porque en España, por ejemplo, oficialmente han muerto 50.000 personas, que en principio, si no hubiera habido pandemia, no hubieran muerto, y eso solo son las cifras oficiales, que seguramente son muchas más, pues ya lo hace un año terrible, ¿no? Seguramente a nivel colectivo, pues el peor, ¿no? Desde que yo, por ejemplo, he nacido, por decir algo, desde 1982. Además, sabemos que mucha más gente ha muerto no directamente por la pandemia, sino porque la pandemia ha estresado el sistema de atención sanitaria y no se ha podido atender bien otras dolencias, otras enfermedades. O sea que, bueno, terrible. Y toda esa gente que ha muerto, ya sea por la pandemia directamente o indirectamente, pues tenía familia, tenía amigos y amigas, tenía gente que le quería y pues seguramente este fin de año no es ni mucho menos el más alegre como se lo esperaban, ¿no? Además ya sabéis que la pandemia pues le ha hecho un 7, ha hecho un roto, ha hecho un destrozo en la economía, porque pues muchos trabajos, como había que mantener la distancia de seguridad, como había que tomar un montón de protocolos, pues no sé, pues imaginaos, ¿no? La hostelería, la cultura, la educación, el tiempo libre donde yo trabajo, pues bueno, esto es un año horrible, ¿no? Donde muchos negocios han cerrado, donde otros pues lo hemos pasado bastante mal, donde menos mal que han habido ayudas de los gobiernos, pero que no han llegado a todo el mundo. Bueno, y no solamente es la pérdida económica, ¿no? Pues haya gente, ¿no? Que lo ha pasado terrible en lo económico, sino que también para muchos el trabajo no solamente es una especie de obligación con la que te ganas la vida, sino que es fuente de felicidad, es fuente de alegría, es fuente de tener la mente ocupada, ¿no? En algo positivo, es nuestra aportación a la sociedad, ¿no? Para hacerla mejor, ¿no? Intentamos. Y a mí eso me ha costado, me ha costado mucho. Y el último motivo, colectivo, creo, de por qué 2020, pues es que obligadamente hemos tenido que pasar tiempo con nosotros, con nosotras mismos, por el confinamiento y porque pues para muchos hemos tenido menos trabajo. Y eso a veces no mola, ¿no? Porque te hace ver las cosas que no están, que chirrían dentro de ti, las cosas que no tienes clara, tus incoherencias, pues te hace pensar entre tus expectativas, ¿no? Cuando eres más joven y donde has llegado, si estás feliz con lo que estás haciendo antes de la pandemia y cuando se supone que pase. Y a veces eso crea unas crisis que no son pequeñas, ¿no? Y no se pasa bien. Creo que en general, o sea, visto luego cuando pasa el tiempo y consigues superar esas crisis, mejor haberlas pasado que no, mejor haberse tenido ese tiempo que no. Pero, uf, cuando estás dentro, wow, ¿no? No mola nada. Entonces, eso más todas las cosas negativas paralelas que hayan podido llegar, ¿no? El otro día había un hilo en Twitter muy interesante sobre cosas en las que la gente había invertido antes de saber que nos iban a confinar y todo lo que pasó. Y bueno, pues gente que había invertido en vuelos, en viajes, en material de trabajo que luego no había podido utilizar, relaciones que se han roto. Bueno, un desastre. Lo bueno es que en general la gente se lo toma con humor, que es como la defensa ante a veces las desgracias, ¿no? Que conlleva estar vivo, ¿no? El humor es uno de los mejores antídotos. Eh, entonces, entre todo esto, a nivel colectivo, ¿hay algo bueno? Bueno, yo creo que sí, que hay bastantes cosas, pero como digo, me centro en una, ya llevo 4 minutos y medio, y lo he puesto aquí en grande atrás con esta imagen, community, comunidad, ¿no?
La gente que intentamos comunicar ideas acerca del bien común, sobre cómo nos podríamos cuidar más y cómo podríamos cuidar la naturaleza, a veces, desgraciadamente, nos faltan ejemplos, nos faltan realidades que nos ayuden a explicar cómo eso podría ser, ¿no? Cómo podríamos cuidarnos más, cómo podríamos cuidar la naturaleza. Y este 2020 de tanto desastre, pues nos trae un buen ejemplo. La manera para intentar que la pandemia no fuera peor, pues al final era pensar en la comunidad y no pensar en ti solo, ¿no? Es decir, si a ti te daba igual la comunidad porque tú no te habías contagiado, entonces ibas con tus amigos por ahí, ibas sin la mascarilla, no guardabas la distancia social y todas las medidas que se nos han pedido desde salud pública, pues corrías el riesgo de contagiarte, pero era más probable si te contagiabas si el resto también iba a su bola. Esto se convertía en la ley de la selva, en un desorden, la mejor manera de cuidarte era pensar en la comunidad, ¿no? Es decir, que aunque a lo mejor si tú al principio se decía, no, eres más probable, bueno, al principio se decía y es que es cierto, que la gente con más probabilidades de sufrir un coronavirus que sea mortal o que deje unas secuelas importantes es la gente más mayor. Desgraciadamente hemos visto que aunque eso sean probabilidades, tanto niños como gente joven, pues han muerto y algunos han tenido secuelas muy importantes al haberse contagiado de coronavirus, aunque sea más improbable. Pero bueno, para que eso no afectara a la gente, pues a tus abuelos, a la gente que tú quieres y que te explica, pues aunque tú a lo mejor tuvieras pocas probabilidades, la manera de cuidar a tus abuelos era que aunque tú no los vieras, salir a la calle y cumplir todas esas medidas, ¿no? Es decir, la mejor manera de salir del coronavirus era pensando en comunidad, ¿no? No había una manera individual, algo que te pudieras comprar tú, ¿no? Para salir tú solito del coronavirus, ¿no? Esto contrasta con, no sé, yo voy a hablar de mi generación, ¿no? No sé, pero mi generación se ha criado en una especie de mensajes, afortunadamente no han sido los únicos, pero los mensajes mayoritarios, entiendo yo, que hemos recibido tanto a veces en la familia, a veces en la escuela, a veces de gente que conocemos, a veces en los trabajos en los que hemos ido estando y en la cultura, en las películas, en los medios de comunicación, era que este es un mundo en el que impera la ley de la selva, que te va a ir mejor si vas a tu bola, ¿no? Que no te va a ayudar nadie, que nadie se va a hacer cargo de ti, así que tienes que mirar por ti mismo, ¿no? Tienes que hacerte fuerte, si eres un hombre, no llorar, y conseguirte un trabajo donde cuanto más dinero ganes mejor, incluso si para llegar a esa posición cómoda has de chafar alguna cabeza por el camino. Y que la naturaleza es muy bonita y todo eso, pero que, bueno, que está por delante los trabajos y no sé qué, ¿no? Desgraciadamente hay gente, o sea, afortunadamente quiero decir, hay gente que defiende otras cosas, que nos va mejor si nos cuidamos, que nos va mejor si cuidamos a la naturaleza, incluso que es beneficioso para la economía, y yo he intentado arrimarme a esa gente, pero he tenido claro siempre que esa gente, esa manera de entender la vida era minoritaria. Afortunadamente creo que cada vez menos, pero vamos, yo me he sentido el bicho raro y el patito feo pensando esas cosas toda mi vida prácticamente, ¿no? Aún creo que esa manera de entender la vida es minoritaria, pero cada vez más gente se da cuenta seguramente por las sucesivas, que eso es lo que tiene a veces de bueno pasarlo mal, ¿no? Desgraciadamente aprendemos a base de tortas, pues la crisis financiera de 2008 que tanto sufrimiento y muertes causó y esta crisis ahora, pues mucha gente se está dando cuenta que igual como hemos estado viviendo hegemónicamente, masivamente, las ideas de cómo hemos estado entendiendo el mundo, pues igual no eran las mejores para vivir bien, ¿no? Como individuos y como comunidad, ¿no? Entonces este 2020, si nos deja algo positivo, es que nos deja varios ejemplos de que nos va mejor cuando pensamos en comunidad. En la sanidad pública, ¿no? Ese ha sido uno de los mejores ejemplos. Las fuerzas y cuerpos de seguridad han estado jugándose a la protección civil, ¿no? Lo más duro de la pandemia, arriesgando su vida a contagiar, porque claro, muchas veces me ha pasado gente del personal sanitario, por ejemplo, que se ha contagiado y ha muerto, pero estaba ayudando a los demás, a gente que no era su familia, que no eran sus amigos, que no eran, ¿no? Entonces, hemos visto como tener una sanidad pública fuerte y que tiene que mejorar muchísimo, y afortunadamente en el CIS es una de las cosas que ha salido claras, que la gente masivamente, creo que tiene un 80 y pico % de apoyos, quiere que dedicar más recursos a nuestra sanidad pública y mejorarla. La gente
tiene un ejemplo de que nos va mejor cuando nos cuidamos. La sanidad pública es un ejemplo fantástico de no ir cada uno a su bola, sino de juntar los recursos de todos para beneficio de todos, ¿no? Que luego nos van a beneficiar a todo el mundo. Y finalmente, ojalá sea el final de esta pandemia, ¿no? Y por eso sea un ejemplo final, las vacunas, ¿no? Si de repente las vacunas se hubieran repartido a quien más dinero tiene, ¿no? Vale, hay pocas vacunas al principio, ¿no? Porque se están produciendo más y tal. Las primeras vacunas, imaginaos que se hubiera repartido con los típicos mensajes que yo he escuchado desde pequeño. Vamos a repartir las vacunas a quien más dinero tiene. Como se ha repartido, por ejemplo, la tecnología punta o los coches más punteros han llegado primero a quien más dinero tiene, ¿no? Es decir, los elevalunas eléctricos, ¿no? El climatizador, todos los avances, por ejemplo, que han habido en los coches, ¿quiénes se los han podido permitir primero? Bueno, pues la gente que ha tenido más dinero. Y luego cuando la tecnología ya se ha ido generalizando, se ha ido abaratando, pues la gente que éramos más pobres, pues hemos podido acceder a esa tecnología, como los móviles, ¿no? ¿Quién ha podido tener los primeros móviles táctiles, la primera tecnología más puntera? Bueno, pues la gente que ha tenido los últimos iPhone, ¿no? Ha podido acceder primero a esa tecnología y luego ya cuando esa tecnología se ha generalizado, el resto en móviles de marca blanca o en móviles de segunda y tercera mano, pues hemos podido acceder a esa tecnología, ¿no? Pues imaginaos que con esos que conforme funciona la sociedad en otras cosas, pero funciona con las vacunas. Vale, van a poder acceder primero a las vacunas quien más dinero tiene. Claro, eso no hubiera sido el personal sanitario, no hubieran sido los más mayores. Entonces, como el virus sigue actuando, hoy 30 de diciembre de 2020, hemos tenido unas peores cifras de contagios en toda la pandemia, pues, ¿qué es lo que pasa? Que si se hubieran vacunado primero los que más tienen, la gente que se hubiera podido permitir estas primeras vacunas, ¿no? Imagina que se hubieran salido a precio de mercado, pues el personal sanitario no se hubiera vacunado, hubieran seguido enfermando, hubiera habido menos personal sanitario para atender a la gente, más gente hubiera muerto, más gente hubiera enfermado, al no vacunar a la gente más frágil, a la gente que es grupo de riesgo porque tiene alguna enfermedad ya o porque es mayor o porque pues esta gente hubiera seguido muriendo, porque están muriendo ahora mucha de esta gente. Entonces, el pueblo donde estoy, por poner un ejemplo, creo que hay, lo podéis investigar en internet, se llama Masanasa, el municipio donde yo vivo, en la residencia de ancianos, ahora, o sea, no es una cuestión de marzo y abril y mayo, ahora hay 60 y pico contagiados, ¿no? Quiero decir que la cosa sigue ahí. Entonces, nos dejan muchas cosas terribles 2020, pero nos deja un montón de ejemplos de que nos va mejor cuando nos cuidamos y cuando actuamos en base al bien común, en base al interés general, en base a primero proteger a los más débiles y al personal que cuida al resto, ¿no? Como están siendo los criterios para distribuir la vacuna. Y nos va peor cuando lo dejamos a la ley del más fuerte. Nos va mejor cuando en vez de que funcione la ley del más fuerte, funciona la ley del más débil, ¿no? De vamos a proteger primero a quien más lo necesita en cada momento, ¿no? En fin, esta es mi última idea del último podcast de 2020, pero bueno, yo vuelvo la semana que viene, en 2021. Espero que estés allí, como posiblemente has estado en otros episodios. Te lo agradezco muchísimo. Porfa, suscríbete para que coja con fuerza e ilusión este 2021, tanto en YouTube como en iVoox, ¿vale? Puedes dejarme tu correo, tienes por ahí el enlace para hacerlo, así te aviso por mail cuando haya nuevo episodio. Por favor, dale a me gusta, dale a compartir para que lleguen más fuerte estas ideas del bien común o simplemente habla de ellas, aunque no hables del podcast. Si te parecen interesantes, haz las tuyas y cuéntaselas a quien tengas cerca, ¿no? Para que sigamos, bueno, cada vez seamos más los que defendemos que mejor cuidarnos y mejor cuidar la tierra. Y quiero acabar este año agradeciendo también a la gente que además ha apoyado con dinero para que pueda hacer más tiempo y mejor este podcast y sobre todo al Patreon que tengo ahora mismo, un Patreon. Tengo Alejandro Valero, muchísimas gracias por la confianza. En fin, te voy a escuchar, te escucho en los comentarios en YouTube y en iVoox, te escucho en @marcosplasaez, en la red social que más te guste. En fin, espero que este año no haya sido muy duro contigo, espero que 2021 para ti y para mí vayan bastante mejor y podamos simplemente que haya muchos momentos felices, ¿no? Y que podamos estar con la gente que más queremos y mucho tiempo en la naturaleza mejor conservada. En fin, gracias y feliz 2021.
Ah, espera, espera, y me despido como siempre. Que lo existente no agota lo posible.